Shabbat Shalom, Jabrim. Vamos a saludarlos aquí en el chat. Esperemos que se abra. Todavía no aparece el chat. Vamos a ver. Por eso no puedo saludarlos. No sé, no se revela el chat. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, que siempre me gusta saludarlos. Pero se está tardando más de la cuenta en cargar. No sé qué lo hace. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ya. Ahora sí, ya cargó. Diana Patricia, Adriana Ochoa, Luz Marina, Luz Ramírez. Ahora está viniendo de tope todos los mensajes, no puedo leer. Jess Esperanto, Marlis, Germán, Sadok, Orlando, Hanna, Marlon, Laura, Gladys. Shalom a todos. Bueno, ahora va un poco rápido y me pierdo un poco la lectura. Pero bueno, muy bien, Javerim, aquí estamos. Me place saludarlos, espero que estén bien. Y hoy vamos a abrir pues un nuevo capítulo. Pero para entender este capítulo, la verdad es que hoy tenemos bastante que hacer para concentrarnos, ¿eh? Así que muy concentrados. Vamos a ver. Ustedes saben que a partir prácticamente del capítulo 40 aproximadamente, muchos académicos, a propósito de esta palabra que a muchos les gusta mencionar tanto, académicos, con toda la erudición y los estudios que pueden tener, pues han llegado a admitir la idea que Isaías fue escrito en dos partes, que una fue antes de Babilonia y otra después de Babilonia, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que usan para hablar de ese tema es la mención que se hace de Ciro en el capítulo 44, que yo no le veo ningún problema en aceptar que esto sea una profecía y punto. Lo que pasa es que les sorprende a muchos de estos académicos que tengamos una profecía auténtica de este calibre expresada casi 150 años antes del rey Ciro. Entonces, el problema no es el texto, el problema es lo que cada quien tiene adentro y lo que quiere ver y lo que no le gusta. Pero el texto no tiene ningún problema, para ser claros en ese sentido. Entonces el 44-28 empieza a hablar de Ciro, luego lo repite en el 45-1, que es ahí donde formalmente comienza la mayoría de estos académicos a decirlo, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso hace, si aceptamos esa idea, eso hace que mucho del libro se lea con un enfoque totalmente distinto para que se den cuenta lo poderoso que es un versículo. Un solo versículo te puede cambiar toda la lectura de medio libro. Y por eso hablaba el otro día en la publicación del Binyan Av Mikatu Behad de hacer teología con un solo versículo, porque sí se puede. Y aquí está evidentemente. Lo que pasa es que luego, cuando no les conviene, pues dicen que no se puede. Pero sí se puede y está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos afectar por esa perspectiva, todo lo que viene a ser capítulo 46-47, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de los dioses babilónicos? Algunos comentaban que posiblemente era una referencia a las 10 tribus que estaban en Babilonia, bueno, en Asiria para ser más exacto, pero eso es lo que pasa, que no encaja decir que sea Babilonia cuando en realidad era Siria, porque son dos cosas distintas, son dos mundos diferentes. Y bueno, lo otro destacado que comentamos la vez pasada es la mención del águila. Luego me vino también a la mente esa palabra de Mashiach cuando dice, donde quiera que esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas, haciendo referencia, por ejemplo, a los mensajeros de Hashem en el día del juicio, en el día cuando nosotros seamos recogidos. No estoy hablando de rapto, estoy hablando de ser recogidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación para formar finalmente el pueblo aquí, en la tierra. Porque el reino de los cielos es el que viene aquí, no nos vamos nosotros allá, que es lo que les pasa a los que hablan de rapto. Entonces, voy a enfatizar solo los últimos versículos, el 13 básicamente, cuando dice que Rafti tzidkati lotirhak, o sea, yo acercaré mi justicia, la cual dijo Yeshua, si vuestra justicia, o sea, yo, no fuera mayor que los escribas y fariseos, igual no seríais salvos. Está hablando de él mismo. Dice, no se alejará y mi victoria, Tshua, no se retardará, no se alejará.
Y yo pondré en Sion victoria y a Israel mi Tiferet, mi Fausto, mi, ya sabes, mi decoro, ¿no? Esa palabra que comentaba. Entonces, curiosamente, aquí hay como un cambio de foco, así como cuando estás viendo una película y de repente pasa otra escena que está pasando otra cosa, más o menos se percibe así, ¿no? Y el 47.1 dice, Redi ushbi alafar betulat bat Babel, que claro, leído así dice, desciende, siéntate sobre el polvo, virgen hija de Babel. Ustedes saben que la palabra Betulá se utilizó virgen, que es literalmente virgen. Ustedes saben, he venido hablando de la diferencia entre diccionario literal y teológico. Y fíjense ustedes, virgen, Betulá, nadie discute eso. Pero ya saben que en el mundo rabínico han usado esa discusión de Isaías 7 para tratar de decir que María no era virgen o que la profecía no habla de una virgen, etcétera. Y yo ya de vieja data he probado que sí son intercambiables y que además la betulá es el estado dado a una muchacha virgen en edad de casarse, mientras que la alma no necesariamente está en edad de casarse, pero tienen en común que son vírgenes. Así que esa no es la discusión, ¿no? Entonces fíjense ustedes que en la Biblia hebrea encontramos la palabra betulá para referirse a las ciudades. Y yo lo expliqué aquí y lo he dicho ya varias veces. Isaías 7 habla de la Virgen de Jerusalén, que es la ciudad amurallada, y el remanente fiel que quedó dentro de ella que se llamaba Immanuel, o se llamaría Immanuel cuando viniese el juicio de Dios, en ese contexto histórico, la invasión de los babilonios. Y luego esa situación histórica, que pasó así tal cual, se traspolaría, se proyectaría, dejando de lado algunos elementos, para explicar lo que fue el nacimiento virginal de Yehoshua, el cual también a muchos hoy en día, a estos neoeruditos, les está afectando un montón. Hay más de uno en el mundo mesiánico que ha dicho que eso es una añadidura, que es que de pronto José sí era más bien el padre de María. Yo llego a escuchar un montón de teorías con tal de justificar, por un lado, que Yehoshua sí era genéticamente davídico, y por el otro lado, como bajándole el tono a la expresión nacimiento virginal. Y ojo, no hay manera, o sea, el texto griego es clarísimo. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado cuando polulan estas neoversiones hebraicas con muchos nombres hebreos y todo, porque ahí se nota cuál es la intención del editor y hay que estar muy atentos. Por eso siempre he dicho, hasta que aparezca un texto hebreo auténtico, que tengamos certeza de que es auténtico, que perteneció a los primeros creyentes, el texto por el que nos tenemos que regir es el texto griego del Evangelio. Ni siquiera la Pshitá, ni siquiera cualquier otra versión antigua. Porque este es el texto griego, ¿no? Entonces, si allí se habla de que una virgen concibió y dio a luz a un hijo varón llamado Yehoshua, que fue por anuncio de un mensajero celestial, sin participación de la genética humana, pues eso hay que respetarlo. Y ya está. Y el que no le guste, pues mira, que haga lo que quiera, ¿no? Que lo vamos a hacer. Entonces, enfatizo Betulat Bat Babel. Recordemos que hay una regla dentro de la interpretación bíblica, de la aplicación bíblica, exégesis e eisegesis, que se llama en hebreo al-shem. Al-shem significa por el nombre de. Voy a escribirlo aquí en el tablero, ¿de acuerdo? La pronunciación, perdón, al-shem. A ver si se escribe mejor un segundito. Que tengo que encontrar por aquí aquí está. Para que se entienda mejor, tal vez. Sería al-shem, que sería por el nombre de. Y esto se refiere, básicamente, para que todos lo entiendan, usar el significado más no la literalidad. Aquí cada Shabbat vamos aprendiendo cosas. Por eso a todos yo les digo pues que vengan a estudiar. Bueno, si quieren aprender, no, eso es todo, pues hay que venir aquí.
Yo no tengo otros canales para difundir en secreto o en privado información. Todo lo comparto siempre aquí en público. No tengo exclusividades. Entonces, al Shem, usar el significado más no la literalidad. Entonces, ¿qué significa Babel? De la interpretación además bíblica, Babel lo escribo con V porque así es en hebreo, significa básicamente confusión, ¿de acuerdo? Ese es el sentido básico, es un juego de sonidos del hebreo bilbel. Esto aquí no entra ni siquiera la lingüística, porque piensen ustedes, Babel dentro de la lengua sumeria y acadia significa la puerta de Dios. La puerta de Dios, y eso yo lo expliqué hace un montón. Babeilu. Lo que hace Moshe es básicamente una ironía. Es una ironía, es un poco reírse de este concepto de puerta de Dios y lo denomina confusión, haciendo sonidos o juegos de palabras, juegos de sonidos. Bien, entonces, para los efectos bíblicos, fíjense ustedes, insisto, aquí no vale ir a la historia y a la arqueología y al contexto cultural y tal para entender que es Babilonia. No se necesita. Aquí tienes que enfocarte es en qué significa, qué representa. Y es ahí donde últimamente están mucho las polémicas, porque hay gente que se va súper literal y a lo que dice el contexto y tal, histórico, no sé qué, y se le está olvidando, se le está yendo de las manos el significado espiritual de las palabras. Ojo con el tema, ¿eh? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos visiones distintas de interpretación. Si yo me tomo esto literal Babilonia, entonces sí tendría que encajar. Fíjate tú que si tomo la literalidad me salen luego dos posibilidades más. Una, decir que es una profecía sobre el futuro de Babilonia que todavía ni existía como imperio en esta época de Isaías. Y la otra sería decir o aceptar esto de la perspectiva del pseudo, del deutero Isaías. Así que voy a diagramarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí literal. Me salen dos opciones. Profecía sobre Babel a futuro, o el deutero Isaías, la hipótesis, voy a colocar aquí hipótesis deutero Isaías, según la cual esto se escribió después, post eventum se llama eso, post eventum, porque claro, repito, Babilonia no estaba en marcha todavía cuando Isaías escribe el libro. Entonces, como que a los que son muy racionalistas no les gusta mucho la profecía y pues mira, les va quedando poco esta opción. A los que todavía acepten la profecía dirán, bueno, es una profecía del futuro. Pero ¿qué pasa si aplicamos la regla al Shem? Según esta regla, solo tenemos una opción y es la proyección espiritual de la confusión. ¿De acuerdo? De la confusión. Entonces, repito, Javerín, ustedes se podrán encontrar, y yo no quiero aquí como desdeñar necesariamente a los que se vayan por la parte literal y hablen de la Babilonia histórica y del contexto de Mesopotamia y qué pasó en los días de Isaías, bueno, ya está, yo eso también lo sé. Pero precisamente por saberlo y sobre todo por darle la prioridad al libro que tiene, que es un libro de profecía, y entendiendo que hasta este punto todo lo que hemos estudiado y ustedes han sido testigos, que luego esto cuesta ponerlo en una respuestica de Facebook, ¿me explico? Que la gente quiere luego respuestas de 5 o 10 líneas. Hemos estudiado ya con estas 83 porciones de una hora, son 83 horas, ¿me explico? De estudio, y desde el principio ya hemos visto
que la profecía fue dirigida a Jerusalén, a los príncipes de Sodoma y Gomorra. Es que aquí no se está hablando de más nadie. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos las profecías Masá, todas las Masáot terminaron justamente recayendo sobre Jerusalén. ¿Vale? Así de sencillo. Dice, se aplicó el significado de la palabra en el texto y no el nombre propiamente dicho. Correcto. Eso, un ejemplo para que todos lo tengan claro, que sé que es más sencillo todavía, es cuando Malaquías dijo, he aquí yo envío a Eliyahu delante de mí, delante del día de Hashem, ¿y quién vino? Juan. Ay, ¿por qué no se llama Eliyahu? Bueno, porque eso es al-Shem. O sea, eso es en referencia a lo que significa su nombre, más no al personaje histórico. Así de sencillo. Entonces, en este caso, Eliyahu significa mi Dios es Hashem. Mi Dios es Hashem. Entonces, Yohanan representa aquel que iba a señalar al Cordero, y por eso él era el que iba a decir Eliyahu, o sea, mi Dios es Hashem. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos inclusive de los fariseos esperaban a resucitar a Eliyahu o que bajara del cielo o alguna cosa así. Pero el Evangelio te dice, no pienses en esa dirección. Esto es al-Shem. Esto es por el nombre. Lo mismo inclusive en el Talmud hay un ejemplo de esto. Hay una parte del Talmud que dice, Pinhas es Eliyahu. Bueno, no te está diciendo ni que sea una transmigración, ni una reencarnación, ni una resurrección, ni nada. Es el mismo celo que celó Eliyahu, Pinhas, perdón, lo celó Eliyahu. Ya está. Por eso se llama Pinhas es Eliyahu. Eso es Leshem o al-Shem. Diferencia entre Babel y Kesil. Son diferentes confusiones totalmente. Porque aquí estamos hablando en Babel de fusionar. Por eso estuve a punto de escribir ahí fusión. Confusión en el sentido de que se desaparezcan las diferencias. En cambio, lo del Ksil tiene que ver con que la persona está confundida y no sabe reconocer una cosa de la otra. Es un proceso distinto. Digamos que las dos están diferenciadas, pero soy yo el que no las diferencia. En cambio, Babel es que están diferenciadas y yo las mezclo. Y yo las fusiono. Ojo, porque eso es muy importante para todo lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ténganlo claro que este Babel está hablando de fusión con fusión. Fusión para confusión. ¿Vale? Para que quede bastante claro, ¿no? Vamos a ver. Bueno, todo lo demás yo creo que ya está claro. Lo mismo para el caso de Zacarías. Eso es otra cosa. No sé si se refieren a Zacarías del Evangelio, el que fue muerto. Bueno, eso ya lo explico después porque luego me lío. Vale. Muy bien. Sigamos. Entonces repito. Sepan que entonces yo aquí hoy, conscientemente, después de haber estudiado, voy a dejar de lado la opción de la interpretación literal y de irme por alguna de estas dos callejones y me voy a concentrar en la técnica de al-Shem, ¿ok? Por el nombre de. ¿Por qué? Sabiendo que ya estamos hablando de fusión para confusión, aquí fíjense que es impresionante, ¿no? Porque cualquiera empieza a leer y dice, no, pero aquí dice Babilonia, aquí dice los caldeos, está loco, está inventando. Dice, con calma, que esto no es así para niños, ¿eh? La profecía no es cualquier cosa. Entonces vamos a ir leyendo y luego les explicaré. Dice, desciende, bájate, siéntate sobre el polvo, virgen hija de Babel, siéntate a la tierra que no hay silla, hija de los caldeos, Bat Kasdim, porque no volverás, dice literalmente, tú no volverás a que te llamen Raka Ba'anuga, tierna y consentida. Tierna y consentida. Raka, como eran los ojos de Rachel, que eran Rakot, ¿de acuerdo? Y consentida se refiere a que tenía todos los privilegios, ¿no? Todo lo tenía allí dispuesto. Entonces, para marcar un poco lo que viene, comienza a decir el verso 2. Y se toma un molino de esos de piedra. Antes habían dos piedrecitas, se echaba el grano y comenzaba a darle vueltas, lo cual requiere tener fuerza en los brazos, ¿de acuerdo? Un trabajo impresionante. Muele la harina, o sea, muele para que obtengas la harina, se sobreentiende. Dice, desvela tus mejillas. Desvela tus mejillas. Eso significa
que implícitamente esta raká y anugá, voy a escribir estas dos palabras aquí aparte, raká es tierna y anugá consentida, ¿de acuerdo? Raká va anugá. Entonces, claro, eso implica que ella tenía hasta ese momento el velo puesto como una virgen, como una de estas mujeres del oriente, de princesa, ¿de acuerdo? Y le está diciendo, desvela tus mejillas. Galil zamatej. Quítate el velo porque aquí lo que vas es a sudar y a trabajar que no veas. Que luego te vas a ahogar y no vas a poder respirar. Por eso le dice Galit zamatej. Hespi shovel. Hespi shovel era como levántate la túnica que tienes debajo, ¿de acuerdo? Levántate la túnica que tienes debajo y descubre la pierna y atraviesa los ríos. O sea, le está mandando a trabajar al campo. A ir a y si ustedes se dan cuenta, inclusive el estilo literario es interesante, ¿no? Porque está mandando a cruzar, se debería leer al revés, cruza los ríos, como decían en mi tierra, remángate los pantalones, remángate la camisa, atraviesa los ríos para que vayas a coger la harina y luego la muelas, ¿vale? Entonces se está diciendo un poco retóricamente al revés, es el estilo literario, pero se sobreentiende que primero tienes que atravesar los ríos para ir a recoger y luego moler, ¿vale? Si no, se quedaría un poco extraña la mención de atravesar los ríos. Y dice el verso 3, Tigal erbatej, se va a descubrir tu herba, o sea, la desnudez. Entiéndase que se refiere a la parte íntima, que se va a descubrir más de lo que estaría permitido. Y dice, Gam terrae herpatej, y también se va a ver tu vergüenza, vamos a decir, aquello que te socava el honor. Es interesante la forma como lo dice, ¿no? Nakam ekach belo efga adam. Dice, venganza tomaré, y aquí hay una frase súper misteriosa, impresionante. A ver, fíjense que esto, por eso les digo, no es tan fácil, y cuando lo lees en hebreo piensas en muchas cosas a la vez. La palabra que sale ahí al final es lo efga, Adam. Entonces, inclusive los más grandes comentaristas judíos, los de siempre, Rashi, David Kimhi, Ben Ezra, Joseph Caspi, ellos discrepaban en la interpretación o la implicación de esta palabra. Entonces voy a tratar de explicarla, ¿no? Porque vamos a hacer algo primero que todo. Voy a abrir aquí Isaías 47:3 y vamos a comparar las traducciones para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Porque si no estoy hablando aquí y ustedes dicen, ¿y en qué versículo está leyendo? Estoy en el 47:3 en la parte final cuando aquí la Biblia de las Américas dice, no perdonaré a hombre alguno. Bueno, otros dicen, no ayudaré a hombre. Otros dicen, nadie podrá impedírmelo con sus ruegos. Otra versión, vamos a poner las populares, Reina Valera 60, no se librará hombre alguno. La Reina Valera 15 dice, no habrá quien interceda. Interesante. Y ya lo demás son paráfrasis. ¿Sabes? Me vengaré sin piedad. Voy a tomar venganza y nadie perdonaré. En fin, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Pues resulta que esta frase empieza con un doble significado del verbo pagar. Este verbo paga, literalmente, el sentido literal que tiene, pagar, es tocar. Tocar o hacer contacto. Hacer contacto. Yo tomo este sentido literal de este verbo y lo pongo aquí, dice, lo es ga Adam, sería como yo no tocaré a hombre. Y eso casi que suena a lo contrario cuando dice yo voy a golpear a los hombres o los voy a herir a todos los hombres, etcétera, ¿no? Entonces suena un poco raro, ¿cierto? Y en este caso, fíjense que dice los comentaristas
repito, que son eruditos judíos, que no me lo estoy inventando yo, Lo Efga Adam tiene dos sentidos. Uno se lo han tomado en el que pagá lo utilizan hacer contacto en el sentido de interceder, ¿de acuerdo? Interceder, y otros lo utilizan en el sentido de, o sea, no habrá Adam que interceda, o sea, yo no intercederé por un Adam, y otros lo toman como no tomaré a un Adam como contacto. Ojo. Y ellos de hecho citan Jeremías, aquí lo tengo, 7:34, por ejemplo. Aquí lo tengo, vamos a ver. Sí, 7:16. Ellos dicen, citando Jeremías 7:16, que allí le dice Dios al profeta, no ores por este pueblo, no levantes ningún clamor ni oración, porque no me vas a contactar a mí. Altif Gabi, o sea, no intentes contactarme, no intentes tocarme o hacer contacto conmigo. Ya se sobreentiende que es a través de la oración, a través de la súplica y todo esto. Repito, Jeremías 7:16. Entonces ellos dicen, Lo Efga Adam, unos dicen, yo no intercederé por medio de hombre, no haré contacto por hombre, y otros dicen, no tomaré un hombre como contacto. O sea, para que vean ustedes que aquí estas traducciones que hablan de venganza despiadada y de cosas por el estilo, de venganza cruel, etcétera, pues no se ha contemplado en el mundo judío. No hay ninguno que hable así. Entonces, aquí dice Pedro Pablo, Strong dice interponer, librar, llegar. Pagar es tocar, hacer contacto. Y quiero que se graben este verbo, pagar, porque luego en el capítulo 53 se van a encontrar con este verbo. Y mira que ya a partir de aquí, de la semana pasada, empiezan a ver luces que apuntan hacia el capítulo 53. Y yo, pues vamos a necesitar de todo lo que estamos estudiando ahora para que cuando lleguemos allá se haga fácil. ¿Vale? Pero ya se dan cuenta que esto son horas de estudio. Esto no es por poner algo allí y ya está. Si te quieres convencer de algo, pues tienes que estar estudiando, ¿no? Bien. Entonces, dos opciones. Lo Efga Adam, no intercederé con ningún hombre, o no tomaré a un Adán como contacto. Otros dirán, repito, para ser muy amplios, sonaría raro porque entonces la traducción diría no tocaré a hombre. No tocaré a hombre. Y eso en hebreo, repito, se oye rarísimo. En hebreo se oye rarísimo. Entonces por eso los comentaristas, repito, no me lo invento yo, ellos ya estaban diciendo, es que Dios no iba a tocar hombre en el sentido de que no iba a hacer su venganza por medio de humanos. Ojo con el detalle. Voy a poner la conclusión aquí. Conclusión. Dios mismo obraría el juicio. No usaría a humanos. Ojo, lo pueden investigar. Así aparece en pocas palabras la conclusión. Otros dirán, bueno, no voy a recibir mensajeros humanos. No entraré en contacto por humanos. Eso es otro ángulo. Para que vean ustedes cómo influye según cómo leemos el versículo. Y ahí termina. Lo que me llamó de entrada enseguida la atención es que, como les digo, este verbo aparece en Isaías 53. Vamos a adelantarnos allí. Otra luz sobre Isaías 53. Y allí aparece el mismo verbo con una conjugación apropiada, que es la jifil. Y en el versículo 6 leemos Isaías 53:6 en hebreo. No sé si en castellano es igual, pero en hebreo es así. Kulanu katzon ta'inu,
todos como un rebaño nos perdimos, Ish le darko paninu, cada uno a su camino se dirigió, nos dirigimos, Bahashem hizgia bo, Hashem hizgia, esto yo lo expliqué hace un montón. El verbo hizgia sería poner en contacto. Hashem puso en contacto con él la iniquidad de todos nosotros. Et avon kulanu. ¿Se entiende? Ojo, Kulanu katzon ta'inu ish le darko paninu. Hashem hizgia bo. Aquí ponen esta traducción cargó, pero no es cargar, es puso en contacto con él la iniquidad de todos nosotros, lo cual también es tremendamente importante porque ya lo dice el Evangelio, el que Mashiach haya sido puesto en contacto con nuestra iniquidad, con nuestra rebelión, con nuestro pecado, no implica que él haya sido pecaminoso. Y esa, seguiré insistiendo hasta el cansancio, es la principal diferencia entre él y nosotros y es lo que no hace decir, no deja decir que él haya sido humano. Ojo, que siempre que ustedes escuchen esta expresión de mi boca, me estoy refiriendo a que él no podía ser 100% humano como nosotros. Porque no tenía pecado, no estaba gobernado ni limitado por el pecado. Yo no sé por qué esto es tan difícil de entender. A veces la gente se piensa que yo estoy negando que él apareció aquí en forma humana o que tuvo un cuerpo de carne y hueso, etc. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no fue humano. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Humanos, desde que entró el pecado en el mundo y es la única humanidad que conocemos, está intrínsecamente vinculada al pecado. Ya está. Lo demás, mira, olvídalo, estoy hablando de la genética, de su ADN, de su génesis. Por eso hemos hablado del monogenes, del origen único, no mezclado. Es origen único, ¿me explico? Entonces, si aquí está diciendo Isaías 53 que Hashem, ya saben, el Tribunal de Justicia, porque ese es el otro lío, que muchos otros siguen leyendo en castellano Hashem como si fuera otra persona, y aquí se lían. Aquí dirán, bueno, ya ves que aquí hay dos. No hay dos, aquí es el Tribunal de Justicia, el atributo de la justicia. Eso se llama personificación de toda la vida. Hashem hizgi abo et avon kulanu. Entonces, el que él haya estado en contacto con nosotros, con nuestra iniquidad, no quiere decir que él haya sido inicuo o que él haya sido pecador como nosotros. No, que tuvo carne, que corrió por sus venas sangre. Yo hablé de eso hace mucho rato, pero a la gente le gusta, bueno, lo sencillo, ¿qué le voy a hacer? Pero que ya hay una explicación para todas esas cosas. Y por eso les estoy mostrando que aquí ya los comentaristas judíos en Isaías 47 decían que Hashem mismo iba a tomar venganza, lo que representa la reivindicación, etc. Y no iba a utilizar a Adán para hacer eso. Lo iba a hacer él mismo. Y ojo que esto será muy importante porque el resto del capítulo va a hablar de eso también. Por eso me gustó enseguida esa discusión que había sobre el significado del verbo pagá y la implicación de leer lo efga Adam, porque ya se darán cuenta cómo esto está entrelazado aquí. Entonces, conclusión, Javerim, debemos entender la frase lo efga Adam como Dios mismo obraría el juicio y no usaría de humanos. Ya está, ¿vale? Que quede claro. Así de sencillo. Por lo cual, ya Isaías 53 dice, Vehizgi abo, ya está diciendo que Yehoshua no es Adán, no es un humano, uno como nosotros. Pero es que ya el Evangelio lo dijo, el primer Adán, del cual todos somos hijos, fue polvo de la tierra, polvo del suelo, afar bin Adamá. Y el postrer Adán es del cielo, no tiene que ver con esta creación. Se llama Adán porque yo lo he dicho muchas veces. Adán se le llama por ser el superior con respecto a su medio. Entonces, si el primer Adán fue superior respecto a los animales y su entorno, Hashem
Es Adam en los cielos porque no hay nadie como él en los cielos ni en la tierra. Así de simple. El profeta Ezequiel vio a un Adán sentado en el trono. Lo mismo pasó con el profeta Isaías, lo mismo pasó con el profeta Daniel, lo mismo vieron en el desierto Moisés y los ancianos de Israel a Hashem que estaba sentado en un trono. Bueno, no hay ningún problema, él es un Adán. Obviamente que este es el postrer Adán, Yehoshua HaMashiach, del cielo, y no es un hijo de Dios enviado o lo que sea, no, es Dios mismo en persona. Por eso dice, Velo efga Adam. Fíjense que si fuera por hacer más comentarios, vamos a ir al libro de Apocalipsis y mire lo que dice aquí. Que me gusta muchísimo este texto en Apocalipsis, cuando dice... Miren, que esto también es un título que se le dio a Hashem, pero a la gente no le gusta leer. ¿Qué le puedo hacer? Miren lo que dice Apocalipsis 19. Vamos allí, Apocalipsis 19. Que últimamente creo que va a ser necesario que la gente vuelva a estudiar este libro porque es que nos estamos volviendo un poco tardos para oír, como dice el Evangelio. A ver, Apocalipsis 19 dice, en el versículo... Vamos a leer desde el 1, es que vale la pena leerlo todo. Dice, después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son de quién? El Señor nuestro Dios, o sea, Hashem Eloheinu. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Esto suena a Isaías. Yo mismo tomaré venganza. Lo efga Adam, no voy a usar Adam, no voy a tocar un Adam. Y ha juzgado a la gran ramera, que en Apocalipsis es Babel. Ojo, vayan atando cabos, que esto se va a poner interesante. Que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre. Ha vengado, ojo, Hashem, Dios, el Señor nuestro Dios. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. ¿De acuerdo? Eso es impresionante. Entonces, en toda esa parte del capítulo 19 se habla de Hashem, que él tomó venganza, que él reivindicó la sangre de su siervo, etc. Y miren qué dice el verso 11. Me voy a saltar para que vean la continuidad. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia, ¿qué hace? Juzga y pelea. Se supone que eso lo hace el Señor nuestro Dios, ¿no? Arriba, pues aquí está alguien montado en un caballo blanco, juzgando y peleando. Sus ojos eran como llama de fuego, igual que la Tik y Omin de Daniel, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Memra da Hashem. O sea, la expresión corpórea de Dios. Ustedes en castellano estarán leyendo el verbo de Dios, pero ya saben que el verbo es Memra y que Memra es la expresión corpórea. Por eso dice, y su nombre es Memra de Hashem. Ojo que ahí no queda la cosa. Sigamos. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, o sea, a los demonios. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira de Hashem, Hashem Tzvaot. Y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre, Melech HaMelachim Ba'adon HaAdonim, Rey de reyes y Señor de señores. Eso se lo dijeron a Hashem en el Salmo 136. Odul Adonai Kitov ki leolam hasdo. Odul Melech La'adon HaAdonim ki leolam hasdo. Confiesen, den gracias al Señor de los señores. ¿Quién es el Señor de los señores? El que está montado en el jinete, el que ha venido a juzgar. Él mismo, como dice Isaías ahora, Nakam ekach, voy a tomar venganza, velo efga Adam,
y no voy a tocar hombre. No voy a hacerlo por medio de Adán, Adán terrenal. Yo mismo en persona lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro? Vamos a ver, díganme en el chat si está claro antes de seguir, para que tengamos tiempo de procesar lo que estamos leyendo. Tenemos que conectar Isaías 47 con Apocalipsis 19. Miren por dónde va la cosa. Y ojo que Isaías 47 habla de Babel. Y Apocalipsis 19 habla de Babel. ¿Lo ven? Ahí están los puentes. Venganzas, todo esto. Vale, perfecto. Sigamos entonces. Miren lo que dice el verso 4. Maravilloso. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro Redentor? Ahí lo dice. Go'alenu Hashem Tzvaot Shmo. Go'alenu Hashem Tzvaot Shmo. Nuestro Redentor es Hashem Tzvaot, que traducen también el Dios Todopoderoso. Hashem Tzvaot es su nombre. Y ustedes se acuerdan que he explicado siempre que Hashem Tzvaot es el nombre que se utiliza para hablar de Mashiach junto con su pueblo. Por eso tiene mucho sentido que aquí aparezca Go'alenu, nuestro Redentor, Hashem Tzvaot, Kedosh Israel, el Santo de Israel. Y ahora viene otra cosa. Ustedes se acordarán que existen dos verbos para redimir en hebreo. Uno que es el verbo padá y otro que es el verbo gaal. Entonces siempre he explicado que para que exista la geulá, la acción del verbo gaal, tiene que haberse dado primero el pedayón o el pidión. ¿De acuerdo? Pedayón o pidión. Que este es el pago. El pago y luego lo que se recobra, lo que se rescata o se recoge. Hagan de cuenta lo siguiente, que este ejemplo yo lo puse hace muchísimos años. Yo vengo a donde ti, tú tienes unos árboles y yo te digo, te compro los frutos del árbol, todos, ¿cuánto es? Y tú dices, bueno, tanto, porque se estima más o menos que puede haber tantos frutos o tantos kilos, lo que sea, toneladas, en fin. Y yo te pago el precio, por lo tanto todos los frutos son míos. Ya luego yo, según mi criterio, según lo que yo quiero y para lo que lo quiero, tomaré los frutos que son míos porque yo pagué el precio. Entonces habrán algunos que yo los deje y otros que los tome. Porque yo tengo la capacidad de elección sobre lo que yo he comprado. Yo el precio lo he pagado. Lo que yo haga, eso es asunto mío. Y nadie se va a meter. Así que si yo quiero frutos para hacer mermelada, pues tengo que escoger un fruto específico para eso. Si quiero hacer, no sé, ¿cómo se llama estos? Concentrados. Otro tipo de frutos para eso. Si quiero hacer pulpa, pues otros frutos para eso. No todos los frutos sirven para las mismas cosas. Pues eso es lo que está haciendo Hashem. Él vino aquí, pagó el precio de toda la humanidad y Él es el que decide luego qué va a hacer con cada quien. Así de sencillo, súper sencillo. Entonces aquí está diciendo que el que nos está recobrando es nuestro Goel, Hashem Tzvaot. Y aquí me voy a anticipar a otro versículo interesante que también, para que vean ustedes la teología del Redentor, le llamaría así. Vamos a ir a Isaías, cuando dice Valet Sion Goel. A ver. Ya les diré el versículo. Yo creo que es el 19. A ver, lo voy a buscar mejor aquí en hebreo, que lo encuentro más rápido con la frase en hebreo Uvalet Sion Goel. Que esa también la menciona el apóstol Pablo. Esto va en... A ver... Esto sale aquí, Uvalet Sion Goel. Un segundito. Para ver si lo encuentro más rápido que hojeando por aquí. Pero estamos en la palabra Goel, estamos comentando la palabra Goel, así que no se distraigan que estamos allí. Y a ver si la consigo rápido, vamos a ver.
Uvalet Sion Goel. Le Shavei Pesha Meyakov. Es que me acuerdo que es 58 o es 59, algo así. Uvalet Sion Goel. Shavei Pesha. Y ojo que habla la palabra Pesha además. Ah, sí, es el 5920. Vale, ya sabía que era por ahí. Me faltaba llegar al final. Ojo, porque si ustedes buscan rápidamente en sus concordancias, el apóstol Pablo usó este versículo. Ya les voy a hacer la conexión. Miren, voy a leer primero Romanos 11:26. ¿Vale? Romanos 11:26. Dice, y así todo Israel será salvo, o sea, las 12 tribus, no todos los judíos, sino las 12 tribus. Tal como está escrito, ahí ponen el libertador. Yo no entiendo por qué ponen libertador. Ojo, no es libertador. Si en tu Biblia Romanos 11:26 pone libertador, pues velo corrigiendo. Basta que ustedes vayan a una página de donde puedan comparar versiones y yo les puedo mostrar, por ejemplo, que unas cuantas son las que tienen la palabra redentor. Esta CST, no sé qué versión es esa. A ver si pone el nombre. Nueva versión internacional castellano. Esta sí pone el redentor vendrá de Sion. La nueva versión internacional pone el redentor vendrá de Sion. La nueva traducción viviente pone el que rescata. Ahí donde dice rescate redentor. Y ya está. Son las pocas versiones que ponen la palabra redentor. Pero mira qué importante es. Redentor. Porque Pablo está citando Isaías. Entonces si tú vas a Isaías y dices acá redentor, pues parece que no suena igual que libertador. Y comienzan algunos con la suspicacia. Dice, no. Estamos leyendo claro y fuerte aquí. Dice, Uvalet Zion Goel ul Shavei Pesha Be'Yakov Num Hashem. Ba'ani, y mira aquí dice, y yo. ¿Por qué? Porque él es el que viene. Dice, vendrá el Redentor de Sion. Y aquí no está diciendo que nuestro Redentor es Hashem. Entonces, según el contexto de Romanos 11, ¿de quién está hablando allí? En Romanos 11. ¿De quién está hablando? Del que viene. ¿Quién viene? Es la pregunta que hay que hacerse. Al fin y al cabo, ¿quién viene? ¿Me explico? Entonces fíjense que aquí lo dice desde el comienzo. A ver, miren lo que vamos a enlazar aquí. Un segundito y les digo. Aquí al final dice, a ver, en el 20, ya les digo, aquí en el 26, en el 27, fíjate que en Romanos 11:27 sigue citando Isaías. Y este será mi brit con ellos, cuando yo aparte sus rebeliones. Ahí no es pecado, ahí es pesha, que para pesha no hay sacrificio. Ojo, por eso es que las palabras son muy importantes. Uno no puede tomarse a la ligera los significados de las palabras. No es lo mismo pecado que rebelión. No es lo mismo hata'a que pesha. Pesha es muy importante porque para eso no había sacrificio. El pesha solo lo podía perdonar Hashem. Por eso ellos lo sabían. Dice, solo Dios puede perdonar el pesha. Dice, claro, pues que es fácil decirlo. Tu pesha te es perdonado, levántate y anda. Para que sepáis que el Barenash, que ellos lo tenían bajo otro concepto, que es el Mashiach, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, y no el templo. No necesitas del templo, no necesitas el Yom Kippur. Aquí está el Barenash, aquí está el Mashiach. Ya no se va a necesitar el templo, que aquí estoy yo, porque él es el Goel. Me explico, mira lo que dice, este será mi brit para con ellos, quitaré su pesha. Así que en cuanto al evangelio los tengo por enemigos por causa de vosotros, pero por cuanto a la elección de Dios son muy amados. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios. Entonces, en todo este contexto, fíjense el versículo 31. Así también estos ahora no han creído. ¿En qué no han creído? En el Redentor. No han creído en el Redentor. En este Redentor que viene aquí. Entonces yo quiero que hagamos la síntesis. Primero, Isaías 47:4
dice claramente Hashem Tzvaot es nuestro Redentor, Goel. Isaías 59:20, de Sión vendrá el Redentor de Sión, que es Hashem. Y dice, y esta es mi Brit, dijo Hashem. Pondré mi Ruach, que está sobre ti, mis palabras que están sobre ti en tu boca, y no se apartarán de tu boca y la boca de tu semilla, y la boca de la semilla de tu semilla, dijo Hashem, desde ahora y ad olam. ¿Okay? Y luego vamos a Romanos capítulo 11, del versículo 25, y vemos que en el contexto está hablando claramente del que viene. ¿Y a qué viene? A recoger lo que ya pagó. Entonces, ¿quién vino a pagar? Mashiach. ¿Con qué? Con su propio cuerpo, con su propio sacrificio y derramando su sangre. Y por lo tanto, el que va a venir a cobrar es el que ha pagado. Es el mismo. ¿Me explico? Entonces está diciendo, nuestro Redentor es Hashem Tzvaot, su nombre el Santo de Israel. Clarísimo. Y él ha dicho antes que cuando venga a ser la venganza, que implica recoger a los suyos, no va a usar Adán, no va a tocar ningún Adán. ¿Estamos o no estamos claros en lo que estamos estudiando? ¿Está clarísimo? Dígamelo ahí en el chat. Lo que pasa es que hay que hojear la Biblia. Hay que tenerla en la cabeza y cuando lees el Ruach HaKodesh te la va interconectando, ¿sabes? Pero fíjate por dónde vamos, ¿vale? Conectando palabras en hebreo. En castellano es un poco difícil. Una concordancia en castellano no te va a mostrar este tipo de conexiones, ni te va a hablar del Babel al Shem y todo lo demás, ¿vale? Entonces dice, vuelve entonces al juicio de Babel y dice, Shbidu mamu boy bahoshech bat kasdim. Siéntate en silencio y métete en la oscuridad, hija de caldeos, bat kasdim, porque no volverás a que te digan a ti, ojo, la señora de los reinos, Geveret Mamlachot. Y aquí me quiero detener porque aquí se pone buena la cosa. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 18 para que empecemos a ver algunas cosillas por aquí. Y miren lo que va a pasar. Apocalipsis 18 tenemos la caída de Babel. Y tú dices, a ver, ¿qué hace Juan? Es más que Juan, ¿qué hace Yehoshua mencionando, recordando a Babel, si ya Babel ni siquiera existía en esa época del siglo I como capital y el imperio más grande del mundo? No existía, era el imperio romano. Pero ¿qué hace entonces el capítulo 18? Dice, después de esto vi a otro mensajero descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babel, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ojo, que entonces la gran Babel es la que está diciendo aquí en Isaías que le decían la señora de los reinos. Eso es una forma muy disimulada de llamarle prostituta. La señora de los reinos. ¿Sabes? Como decía aquella canción famosa, Señora de Madrugada. Pues igual. La señora de los reinos. Con ella fornicaban los reyes. ¿Por qué habla de eso? Porque primero que todo en Jerusalén cabían todos los dioses, que ni siquiera en las otras naciones hacían eso. Los moabitas adoraban a su dios, los amonitas al suyo, los egipcios al suyo, pero solo en Jerusalén cabían todos los dioses. Y lo dice Ezequiel capítulo 5. Vayan a leerlo y recuerden lo que dice el profeta Ezequiel sobre Jerusalén. Entonces dice, ya no volverán a que te llamen a ti señora de los reinos. Dice, yo choqué con mi pueblo, profané mi herencia. Me sorprendió muchísimo,
porque ayer hablaba de la herencia en Pedro, ¿se acuerdan? A los líderes, a los ancianos dice que no se enseñoren de las herencias. Aquí está, la herencia del pueblo de Hashem. Dice, profané mi herencia y los puse en tu mano, pero tú no pusiste para ellos o no dispusiste para ellos rahamim, amor entrañable, incondicional. Al zaken hichbadet ulech meod. Contra o sobre el anciano hiciste pesado tu yugo, mucho. ¿Qué dijo Mashiach en el contexto de Jerusalén? Llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, no como el yugo de los escribas y fariseos. ¿Sabes? El yugo que pesaba, que si te convertías según ellos, te caía todo el peso de la tradición y la interpretación. Por eso dijo Yehoshua, lleven mi yugo, no el de ellos por descarte. Mira qué importante. Y dice, y dijiste, Leolam ehye gvared ad. Yo, Leolam, por largo rato, no hay quien lo indague, seré señora de eternidad. Geveret ad, la señora de la eternidad. Ojo, vaya títulos tan presumidos. Y dice el verso 7, segunda parte, Los samt el alibech, no pusiste estas cosas sobre tu corazón, los zahart aharitah, no le diste prioridad ni prevalencia a lo que era la posteridad de estas cosas. Ve'atash y zot adina. Escucha ahora esto, adina. Adina o adina es el equivalente de raká y anugá, o sea, tierna y consentida. Le está diciendo, escucha esto, adina, que habitas segura en la seguridad, en la tranquilidad. La que dice en su corazón, yo y solo yo y no hay más. Ani be'afsi od. Yo, solo yo y nadie más. Tú que decías, no me sentaré viuda y no conoceré shechol. Shechol es cuando te quedas sin hijos. ¿Verdad? Cuando le matan los hijos a una mujer y se queda sin hijos, se llama shakulá. Aquí habla el verbo, lo edash hol. No conoceré eso de quedarse sin hijos. Dice, sino que vendrán a ti estas dos cosas en un mismo momento, en un solo día. En un mismo momento, en un solo día. El quedarte sin hijos y la viudez completa vendrán contra ti. Por la abundancia de tus brujerías, por la potencia de tus encantamientos, abundantemente. Pues me voy a detener aquí y sigamos ahora en Apocalipsis 18, versículo 4, desde el 7. Vamos a ver desde el 6. Dadle a ella, Apocalipsis 18, 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras, doble. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, rakaba, nugá, la tierna y consentida, tanto darle de tormento y llanto, las dos cosas, shechol de Almón. Dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, la señora de la eternidad, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios Hashem, que la juzga. ¿Se dan cuenta ustedes? Está hablando de la Gran Babel. ¿Pero quién es la Gran Babel? Jerusalén. La Jerusalén corrupta. Cuando digo Jerusalén, la ciudad literal no tiene nada que ver aquí. Obviamente se sobreentiende que estoy hablando de las autoridades, de los señores de Jerusalén, de la religión de Jerusalén. Porque en el siglo I, si vamos más abajo, ¿qué dice de esta gran mujer, de la Gran Babel? Miren lo que dice el versículo 24. Váyanse abajo del todo, Apocalipsis 18, 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Dónde mataron a los profetas? ¿Los mataron en la literal Babilonia? ¿Los mataron en la literal Roma?
Los mataron en la literal Egipto, Nínive, Etiopía, Damasco, Moab. ¿Dónde? ¿Dónde los mataron? En Jerusalén. En Jerusalén. Y efectivamente, cuando Juan escribió el libro ya estaba destruida Jerusalén también. Para que vean ustedes a dónde trasciende todo esto. Efectivamente, es lo mismo que pasa con Nínive y Jonás. Lo he explicado muchísimas veces. Entonces, sin duda alguna, repito, la gran Babel de Apocalipsis es la Babel de Isaías 47 y es Jerusalén. Ella, con todas sus hechicerías, con todos sus encantos, estuvo siempre persiguiendo y oprimiendo a los fieles. Por eso dice, mi herencia la puse en tu mano y tú lo que hiciste fue poner tu yugo pesado. Y al anciano también lo oprimías. ¿Vale? Mira qué interesante. Entonces, dice el verso 9, el verso 10, vuelvo a Isaías 47:10. Dice, tú confiaste en tu maldad y decías, no hay quien me vea. Tu sabiduría y tu conocimiento fueron los que te llevaron a la ruina. Pocas palabras es esto, tu apostasía, dice literalmente. Fueron tu apostasía. Y tú decías en tu corazón, Ani ve'afsi od, lo dice por segunda vez, yo y nadie más. Uvala ichra'a velotet ishahra, dice, y vendrá sobre ti el mal, el daño, la destrucción, y no conocerás su shahar. Ojo que aquí me llama la atención, vamos a ver cómo han traducido el versículo 11 en Isaías 47, porque ahí sale la palabra shahar. Fíjense ustedes, tremendo, ¿eh? Ahí sale la palabra shahar, para que vean la importancia de las traducciones, que estas conexiones son maravillosas. Aquí pone, vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoce, aquí no lo menciona. Vendrá de repente sobre ti destrucción, una calamidad que no esperaba vendrá, una destrucción que no conoces, no habrá entonces expiación que limpie tus pecados, una catástrofe te sorprenderá. Vamos, que no hay una versión aquí que ponga la palabra shahar, para que vean ustedes. Y claro, entonces cuando sale uno a decir las cosas que dice, si no has leído la Biblia en hebreo y solo te fías de una traducción, entonces el que inventa soy yo. ¿Me explico? El que inventa soy yo. Y yo soy el griego y el romano. Además. Pero ojo, ahí dice, Veloted ishahra. Y no conocerás su shahar. Su shahar. Y ya les he dicho que es el shahar. Es la luz tenue. ¿Se acuerdan que alguna vez expliqué el concepto de Nogah y shahar como aquella revelación tenue de Hashem? Ahí dice, pero ninguna traducción pone la palabra shahar. Veloted ishahra. ¿Lo ven? Impresionante. Entonces, cuando el shahar apareciera aquí y Babel la Grande, Jerusalén, no lo reconociera, ahí va a empezar su ruina, porque su sabiduría y su conocimiento iban a ser su apostasía. Les iba a llevar con la soberbia a decir, yo estoy y nadie más, aquí no cabe nadie más. Pues el shahar vendría aquí a poner en vergüenza y en ruina a todos ellos, a todos los soberbios y a todos los arrogantes. Por eso dice aquí el texto que citamos ayer en Pedro, mira cómo se entrerelaciona impresionante, porque Hashem le hace al Letz lo que el Letz quiere, ¿no? Lo que el Letz, la persona que habla cambiando cosas, dice una cosa aquí, mañana dice otra. Pues Hashem le muestra el espejo al Letz, toma, eso es lo que tú has construido. Pero da gracia a los humildes, a la najalá, a la herencia, al zaken, a todos los que se humillan bajo su poderosa mano. Mira qué impresionante, ¿no? Por eso entonces dice, mira que dice el versículo 11, segunda parte, Betipol alaich Jehová, y caerá sobre ti la consecuencia de no guardar la Torah, entiendas esa palabra Jehová, lo tujli kapra, y no podrás expiarla, o sea, quitártela de encima.
Y ahí sale la palabra del verbo kiper, de donde viene kippur. No podrás hacer más kippur, para que se entienda y hagamos la conexión. Tú no podrás hacer más kippur, porque lo que vas a tener encima es Jehová, y eso solo Hashem lo puede quitar. Dice, Betavo alaich pitom shoah velot tedai, y vendrá sobre ti de repente la destrucción y no lo sabrás. Imdina bahavarayich uvrov kshafayich, y sepárate ahora sobre tus encantos y con la abundancia de tus brujerías, Baasher yagaat minuraich, en la cual trabajaste desde tu juventud. Claro, desde que Salomón fue rey, ahí empezó la juventud de Jerusalén. Ulay tuchli oil ulay tarotzi, se lo dice con ironía, ¿no? Quizá pueda hacerte algo provechosamente, o quizá puedas dedicarte a temblar, por lo menos. Nada, ni eso. Por eso dice en Apocalipsis que los hombres no se arrepentirían de sus maldades aún cuando vinieran las plagas y la destrucción. Mira qué impresionante, ¿no? Nil eit berov atzataich ya'amduna bioshiech ovrech shamaim haozim bakochavim. Que vengan todos estos a salvarte, tus encantadores, los que ven las estrellas, que se paren ahora, que ya te has cansado con la cantidad de consejeros tuyos y no te han llevado a ninguna parte. Ya prácticamente voy a terminar, voy a leerlo todo para terminar. Dice, Modiim lehodashim measher yavu alaich. Estos son los que se la pasan diciéndote cada mes lo que va a venir contra ti, que vengan y te lo digan. Hine ayu kehash esh srafatam. Y aquí serán como la hojarasca que el fuego la consume. Que dijimos en Apocalipsis 18 que iba a ser consumido por fuego. La gran Babel. Pues aquí lo está diciendo. Esh srafatam. Con fuego se va a consumir. Lo yatzilu et nafsham. No va a poder librar su pescuezo. Miyad lehava. De la mano de la flama. En gahelet lahmam ur la shebet negdo. No hay brasas para el pan de ellos, porque se acuerdan que antes la matzá la hacían con las brasas. Ur la shevet negdo, ni hay brasas para calentarte el frente. Ken hayu lach asher yagat soharayich min urayich. Así serán para ti aquellos por los que trabajaste, tus mercaderes desde tu juventud. Ish leevrotau ein moshiach. Cada uno se perdió por su lado y no hay quien te salve. Ojo, ein moshiach, no hay salvador. ¿Quién es el único que puede salvar? Como dice el Evangelio, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Yehoshua HaMashiach, el autor de la vida, el autor de la vida, el autor y consumador de la salvación. Maravilloso. Así que fíjense ustedes, Javarim, este capítulo 47 es una maravilla para conectarlo con el Apocalipsis y para entender de una vez por todas que la madre de todos nosotros es la Jerusalén celestial, no la de aquí, por lo cual no tenemos que estar nosotros buscando la aprobación o la aceptación de los de aquí, que más bien tenemos que irles a predicarle a que reciban la salvación con compasión, no con rabia ni con soberbia, sino de verdad conscientes que el tiempo les está pasando. Así que espero que este ejercicio que hemos hecho hoy sirva, ¿no?, como un ejemplo de cómo se puede llegar a leer el mismo texto y entender dos cosas totalmente diferentes. Segurísimo habrá gente que lo lea literal, muchos otros eruditos que lo lean literal y piensen en Babilonia y en Nabucodonosor y en la destrucción de Jerusalén de aquel entonces, pero aquí estamos viendo que Juan, Yehoshua sobre todo, porque es la revelación de él, habló de nuevo de la Gran Babel, no de la que se acabó hace más de 2500 años. ¿De acuerdo? Así que bueno, Javarim, vamos a despedirnos con la bendición que Hashem ordenó para nosotros y proseguimos al blanco.
Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé la paz. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Voy a hacer una canción más que tiene que ver con la de Pedro, porque esta mañana estaba pensando y creo que es necesario que volvamos a entonar alabanzas. Que cuando cantemos alabanzas sepamos con conciencia a quién le estamos cantando. Y esta canción está inspirada ahí en 1 de Pedro capítulo 5 y dice así. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Así que bueno, con esto nos despedimos. Ahora sí, Shavua Tov para todos desde ahora y nos vemos en una próxima. Leitraot. Shalom.